de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de cómo se iniciaron nuestros invitados en la escritura, qué leen, cómo es su costumbre de ir a las librerías, cuál es la forma de adentrarse en ese mundo, en ese oficio del escritor. Por ejemplo, para Aquiles de Césares, que nos regaló este libro, que es una compilación de un taller de literatura, Aquiles de Césares, que es uruguayo, dice: mis primeras letras a los 79 años, nunca es tarde para empezar. ¿Cómo se inicia él? En un taller en el que les dicen que contemplen la obra de Portinari, este autor brasileño, y escriban viendo los cuadros. Y él escribe viendo esa obra del labrador de café. La azada del labrador de café que sirviera para trabajar la tierra dura también era su único apoyo cuando se detenía un instante para mirar lejos y soñar. El cuadro le dictó a este escritor de 79 años ese cuento, y otros fueron surgiendo también. ¿Cómo se inició, por ejemplo, nuestro camarógrafo de BTV, Tomás Mesones, que acaba de ganar un premio? Vamos a ver el video y al caer nuevamente a estudio vamos a conversar con nuestros invitados a ver cómo fue ese inicio hacia el mundo de las letras de Alexander Torres Iriarte y Alí Rojas Olaya. Vamos a verlo. Yo llevo el cuento hacia una fábula donde Alí sale volando montado en su cuatro hacia los cielos de Falcón, Paraguaná. Lo que yo escribo es porque lo siento, ¿no? No es porque leí otra cosa, ¿vale? ¿No? Es algo que me va saliendo. Y es que eso es una emoción, porque a través del amor se puede hasta pelear, ¿no? Porque por amor uno va a la guerra, o por amor a su país uno puede ir a la guerra. Pero por amor nos hace que fluya la creación. Sobre todo yo a veces pienso, o veces muchos pensamos, que no podemos hacer cosas y nos minimizamos nosotros mismos, ¿entiendes? Y entonces pensamos que eso es para cierto tipo de personas. Y resulta de que todos podemos, ¿ves? Si nos ponemos. Conversé con alguien que tiene que ver mucho con libros, que es María Alcira Matute, de la Librería Mediática. Y le digo, ¿qué te parece? Lo mando. Y me dice, mándalo. Y lo envié. Bueno, el día que me llaman, me dice, mire, señor Mesones, usted ha quedado finalista. No pensé que podía llegar al primer lugar, ¿no? Para mí fue una gran emoción y lloré, pues. Yo soy medio llorón por ese aspecto, ¿no? Soy sentimental y bueno. Para mí esto es un homenaje mío a él, porque Alí era una persona que en él existía todo, desde la gran humildad hasta la fuerza de un revolucionario. Uno solamente ver el texto que uno hace ya es bastante, pero que se lo ilustren, eso le da un valor agregado a lo que uno escribe. Que tengo que hacer énfasis en el grupo de Casa La Tribu, el colectivo, porque ellos fueron los que tuvieron esa flamante idea de hacer un cuento infantil. No puedo contar todo el cuento, esperen que salga salga publicado digitalmente.
Gracias a los compañeros de Monitor 8 por cedernos este micro, y en especial a Sheila Mesones, la hija de Tomás Mesones, que hizo el reportaje para su papá. Están orgullosísimos. Él se inició en la librería mediática, en nuestros concursos, y ha sido muy hermoso ver su trayectoria. Nuestros compañeros hoy en la librería mediática, que siempre han venido como funcionarios o como académicos, que si el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, que si el director de la UNESCO, esto, lo otro. No, hoy vienen como lectores, como escritores. Alexander ha tenido un gran interés en el estudio de la música y de la literatura, de todas las latitudes. Y en este libro, La Voz Relegada, notas sugerentes sobre 3 novelas venezolanas, él se va a detener en autores como Manuel Díaz Rodríguez, Rómulo Gallegos y Ramón Díaz Sánchez. Es sumamente interesante uno de sus libros. Ali Rojas Olaya es fanático de Robinson. Yo a veces le digo Ali Rodríguez Olaya, no sé si lo acabo de decir ahorita, siempre le digo a Ali Rodríguez Olaya. Y también es experto en el oficio del palíndromo. En su cuenta de Facebook vamos viendo, así como Juan David Giraldo, él va haciendo palíndromos, que es decir, esas palabras, esas frases que se leen igual, esos textos se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, porque tú eres matemático, ¿no? Y ahí está entonces ese cálculo de las palabras. Pero ¿cómo fue el inicio de ustedes como escritores? ¿Cuándo se dieron cuenta? Porque ustedes son escritores, hay que reconocerlo. ¿Cuándo se dieron cuenta que eran escritores? ¿Cuándo tú dijiste, además de todos los oficios que yo tenga y de ser parte del movimiento coral, soy escritor? ¿Cómo fue ese momento? Mira, yo creo que desde niño, gracias a la biblioteca de mi papá, siempre era un asiduo lector, comprador impulsivo de libros, sobre todo de los cuentos infantiles. Prácticamente en la casa nos formamos con Panchito Mandefoix, con El Diente Roto, con Exupéry, El Principito, con los cuentos de Perrault, de las fábulas. Todo eso fue parte de la lectura, pero en el año 1979, mi tía Chela me dice: Ali, hay un concurso de cuentos en Fundarte. Es sobre la Navidad. Los jóvenes cuentan la Navidad. Y yo recuerdo que escribí mi cuento en una hojita, que por cierto mi hija la rescató en estos días por allí, y lo leímos. Y yo mandé mi cuento, y ¿cuál es la sorpresa? Primer premio publicado ese libro. ¿Te coronaste como escritor? Sí, el cuento se llama Un mes como cualquier otra, fue publicado los primeros días de enero del año 1980 en Fundarte. Pero lo que dice Mesones es cierto. Uno escribe, pero cuando uno ve su libro de ahí, sí, está escrito, emocionado. uno se emociona. Sí, sí. Sí. Ambos son seguidores de las ideas de Simón Rodríguez, nuestros invitados hoy, así como lo es Juan Antonio Calzadilla Arreaza, y así como Arantxa Tirado Sánchez, con este libro extraordinario que está haciendo gira por España, Venezuela más allá de mentiras y mitos, de Editorial Acal, que ojalá pronto llegue a Venezuela. Trajo algunos ejemplares para la feria Filben. Así como Arantxa Tirado Sánchez, ellos son analíticos de la realidad venezolana a través de la historia, de la literatura, y son fuertes críticos de lo que hay que criticar, con la honestidad que lo ha hecho Arantxa Tirado. En tu caso, ¿cómo fue ese descubrir que no solamente eras lector, no solamente, si ustedes vieron un video que yo tengo de estos niños cantando, cantante, estudioso de la cultura popular de nuestra América, que se disfruta todas las películas y la música? ¿Cómo fue que tú dijiste, oye, soy escritor y me publicaron y lo estoy haciendo en serio? ¿En qué momento fue eso? Bueno, mira, para serte honesto, yo me hago llamar escribidor. A mí me da mucha pena autocalificarme como escritor, lo digo sin modestia, de verdad, con verdadera sinceridad. Yo creo que en la vida de uno, cuando uno se lanza estas miradas introspectivas, uno busca como picos. Yo creo mucho en la teoría de los picos. Es decir, llega un momento en el cual uno, como todo joven, está a tono con sus circunstancias, tiene la edad propia, cronológicamente hablando, interacciona con sus iguales. Pero en uno hay como una especie de despertar, es como un imperativo, como una necesidad distinta, ¿no? Yo sí descubrí tempranamente esa vocación, pero no era exactamente la vocación hacia el escribir, era hacia la necesidad de entender, de explicar.
yo sentí una especie de angustia existencial. Y esa angustia existencial me llevó a mí por otros derroteros. Desde pequeño, leer temas relacionados con la filosofía, acercarme a grupos religiosos, asistir a eventos en el cual yo estaba buscando la respuesta primera, Sí, ¿no? sí. La arquecausa. Y en esa búsqueda me conseguí por el camino el existencialismo, por supuesto. Los remanentes de aquellos años 60, y mis primeros libros los sufrí demasiado. Los primeros libros que yo leí, no los leí, los recé. A destiempo, porque mi radiografía es sesentosa, a pesar de yo ser un joven de los años 80 y 90. Por ejemplo, uno de mis libros de cabecera es El lobo estepario de Germán Hesse. Hesse ganó en el 46 el premio Nobel con este libro, habla de Harry Haller, Solo para locos, y ahí entiende uno qué es lo que está pasando. La búsqueda profunda de la razón por la cual vivimos y existimos. Y ese va de la mano de Khalil Gibran, Claro. el poeta del Líbano, el loco, ¿verdad? El profeta, el jardín, etcétera. Y por ende, ese también va de la mano. Yo creo que tiene que ver también con un momento en el cual esa literatura se puso en boga, ¿verdad? Con Gregorio Samsa en la metamorfosis de Franz Kafka. Entonces, nada de color local inicialmente, nada de gallego, Sí. nada del trópico, pero mucho existencialismo, mucha soledad humana, la radical y oquedad existencial, hasta que eso me acarreó muchos problemas, porque en algún momento abracé el ateísmo con furia y en algún momento sentí la vaciedad, y en esa vaciedad, pues entonces el aliado más inmediato son los libros, ¿no? Yo creo que hay como una especie de complicidad. Sí. Como dijo una vez Luis Beltrán, ¿no? Cada libro que tenemos en nuestra biblioteca es como un proyecto por realizar. Cada libro te contagia de otros libros y cada libro te responde una pregunta, ¿no? Entonces, mi búsqueda inicial fue esa. Desde niño sí escribí un libro y me deshice de él, porque esa es otra cosa, que cuando tú lees a los grandes, tú te sientes tan pequeño, ¿no? Pues es de mínimo. Mínimo. Yo escribí a los 13 años un libro que se llama Esta tonta tontería. Y era más o menos en esa onda, ¿no? Ahora me da pena. De hecho, me da pena comentarlo. Pero sí, el libro es parte de nuestra vida, hasta el punto que uno se preocupa de cómo existir sin los libros, ¿no? Si todo pensar es pensar en algo, ¿cómo es posible que nosotros vivamos tantos años con los libros tan presentes, ¿no? Si algún día a alguien malévolo se le ocurre desaparecer los libros, Ay, no. ¿de qué me lleno yo? O sea, ¿qué soy en última instancia? ¿Hasta qué punto lo que yo soy es por los libros que he leído, verdad? Y hasta qué punto mis convicciones de vida obedecen a entre líneas, ¿no? Porque esa es otra cosa maravillosa que tienen los libros, que hay ideas tan fuerzas que te impactan. Entonces tú lees un libro y tú dijiste, aquí fue que yo agarré esta idea, esta primera convención, este primer convencimiento. En estos días leyendo un libro, decía William Ospina, La trampa del progreso, todavía no es tarde para el hombre, cuando él dice algo que a mí me gusta mucho, dice, en el arte no hay progreso, en el arte no hay evolución. Puede haber en la ciencia, pero en el arte no. Y entonces eso nos da como la libertad de no creer que hay continuidad en el arte. El arte es el arte. Y es legítimo. Que tú lo vivas, que tú lo sientas, porque no tienes que estar comprometido con otras cosas más que en la libertad. Es cierto. Y que Alejandría nunca se acabe. Nunca se acabe. Fíjense que en la próxima parte del programa vamos a hablar de qué libros vamos a conseguir de ellos en las librerías y de lo importante que es proteger las librerías. Hay librerías que han cerrado, lo hemos denunciado, lo hemos anunciado también con mucha tristeza. Pero esas librerías pueden resurgir como el ave fénix, por eso lo vamos a mencionar. ¿Qué libros de ellos vamos a conseguir en librerías? ¿Cómo es importante que los lectores exijamos a nuestro gobierno ese apoyo grande a las librerías y a las bibliotecas públicas? Vamos a hacer eso en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la librería mediática. Logramos sistematizar
la cantidad de actividades que realizábamos, porque hacíamos exposiciones, hacíamos encuentros, hacíamos bautizos de libros, hacíamos talleres de poesía, pero era de una manera casi que natural que se daba. Todo el mundo quería. Al principio yo tenía que ir y convencer, y vamos para que vean, allá en el Táchira, pero y cómo llego, y los aviones no llegan, porque siempre era... Después la gente se anotaba porque querían participar en las actividades de nosotros. Eso nos llevó a una tercera etapa, que es que necesitamos un espacio más grande para fortalecer justamente las actividades que de una u otra manera significaban el fortalecimiento de Sin Límite como centro cultural. Y aquí hay que hacer énfasis en que Sin Límite siempre fue un centro cultural privado, sin subsidio, y la cantidad de actividades que hacíamos era tal, o sea, pero tal. Hubo años en que nosotros tuvimos más de 20 actividades, otros años en que tuvimos 10, otros en que tuvimos 5, pero era impresionante la cantidad de actividades que teníamos, y que el 90% de esas actividades eran gratuitas. Entonces la gente pensaba que era un espacio público. Era público en el sentido que era abierto para todo el mundo, pero era privado. Era un espacio privado abierto para todo el mundo. Y eso es hermosísimo, porque consolidó como un derecho en la gente, de que sentían que este espacio era de ellos. Y eso se siente cuando yo hago la declaración de cierre, de cese de actividades, y la gente dice, pero ¿por qué? Si esa es mi librería, yo formo parte de Sin Límite. Y es que Sin Límite es producto de todos. Y eso es hermoso, porque eso era parte de ese proyecto. O sea, un proyecto que era privado, que era nuestro, pero que formara parte de todo el colectivo tachirense. Pues sí, en octubre de 2019, esa librería Sin Límites, ese centro cultural del barrio obrero de San Cristóbal, cerró. Cerró por causa de la guerra económica, cerró por el bloqueo criminal de Estados Unidos hacia Venezuela. Pero nosotros insistimos en dar esa noticia, que es triste, porque sabemos que esa librería va a resurgir de sus cenizas, porque sabemos que muchas librerías que cerraron, que muchas distribuidoras que cerraron por esa causa, van a volver a tener vida. Y en ellas vamos a conseguir libros como estos. El de Alexander Torres Iriarte, que ganó el Premio de Literatura Estefanía Mosca en 2016, Un sentido de nuestros destinos, que va teniendo siempre esa manía tuya de relacionar temas que no tienen nada que ver y darles un sentido de esas tonterías, que va marcando todo ese pensamiento tuyo y que gana el Estefanía Mosca. O La gramática de la opresión, que fue presentado recientemente en la Filben. Son pensamientos de Alexander Torres en torno a nuestra realidad, a lo que nos está rodeando. Y tenemos libros como el de Ali Rojas Olaya, Errabundas luciérnagas del cielo nocturno, en donde él nos está presentando sus poesías. Y ya que hablábamos de esas errabundas luciérnagas, por aquí aparecieron y se me volvieron a desaparecer las errabundas luciérnagas. Luciérnaga, eres la errabunda luciérnaga alrededor de una senda, sustentadora de mis pasos, levitando en la noche. Vives en la atmósfera del caracol junto a mi oído, allí sentimos el eco salobre. Aleteas los márgenes de mis suspiros definitivamente. Este es el poema que da nombre al libro. Y Currículo de la indignación y la ley del desagravio, de Ali Rojas Olaya, es de la colección Pensamiento Crítico Luis Beltrán Prieto Figueroa, Premio Gustavo Machado 2010, mención honorífica del Premio Municipal al Pensamiento Político, una publicación del Fondo Editorial IPASME que debería publicar más. Ese es otro llamado que hacemos, que publique más el Fondo Editorial IPASME. Las librerías del sur provisionalmente están atendiendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Hay que ampliar el horario de las librerías del sur, que atiendan más días. Librerías privadas que empezaron a hacer cadenas hasta de 37 sucursales, se redujeron a 1 o desaparecieron. Pero esto se va a revertir, yo estoy segura de que se va a revertir, porque los lectores seguimos leyendo, los escritores siguen escribiendo y el país sigue avanzando. Y hemos tenido un año muchísimo mejor que años anteriores, entonces pienso que sí va a pasar eso. En ese sentido, ustedes son escritores y son usuarios de librerías.
¿De qué libros se sienten ustedes como más orgullosos o más reconocidos o identificados como escritores? Tú, por ejemplo, de los libros que has hecho, has prologado o has acompañado o hecho en conjunto, ¿de cuál te sientes como que este es el libro? ¿O con todos te sientes igual? A mí particularmente en el año 2009 me tocó hacer el exordio de un libro de Luis Antonio Bigoto hacia una pedagogía de la desneocolonización. Ay, no. Y él me pidió que yo hiciera, para mí eso era, tú, el maestro Bigoto, tan altote allá y uno tan mínimo. Pero sin embargo él insistió en que yo hiciera, yo leí todo su trabajo y bueno, y resulta que ese es un libro que hoy en día es de estudio en todas las universidades de Venezuela. Ese prólogo para mí significó mucho, pero también los libros, por ejemplo, tú hablaste hoy de los palíndromos. Hay un libro que me publicaron en Bolivia que se llama Aten al planeta, que no solamente son palíndromos, hay anagramas y hay peculiaridades de la lengua. Ese libro cuando se publicó me dijeron, ¿pero qué es esto? Porque hay libros, hay poemarios, entonces... Es un libro de un matemático, Eduardo Zanoja se le ocurrió, el gran amigo Eduardo Zanoja, ya fallecido lamentablemente, me dijo, no, Ali, eso es un palabrario. Y así se quedó. Bueno. No lo traje porque lamentablemente a veces nosotros los autores no tenemos ni siquiera nuestros propios libros. O las librerías, las bibliotecas esconden los libros, las bibliotecas de una esconden los libros. Pero bueno, y muchos libros colectivos, por ejemplo, aquí hay un libro donde aparece un libro que fue coordinado por Manuel Carrero, Discurso de Angostura, un proyecto de patria para la Venezuela del siglo XXI, donde ambos estamos ahí escribiendo ensayos sobre, eso fue cuando se celebró el año pasado, el bicentenario del discurso con el que Simón Bolívar inaugura el Congreso de Angostura. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de la esencia que uno viene haciendo y sobre todo trabajar en este mundo, por ejemplo, de los libros, Matemática y Realidad, por ejemplo. Un libro para docentes, para estrategias para docentes de educación básica, tratando de llevar una matemática que no sea traumática. La matemática es fascinante, la matemática es literaria. Claro, yo no sé cómo la gente no entiende eso. Exactamente, sí. Pero te traumatiza. Y la literatura es matemática. Claro. Una maravilla. ¿Y tú? ¿De qué te sientes más orgulloso? Bueno, mira, Estás mono con tu premio Estefanía Mosca. Claro. Bueno, fíjate, aquí hay varios libros, ¿no? Este libro yo lo quiero mucho, se llama Pasión de Actualidad. Este libro se ganó el premio de ensayo 2006, ¿no? Porque otra cosa es interesante también, son los géneros, ¿no? Sí. Ajá. Tú acabas de leer un poema, o sea, él es un hombre que escribe poesía, que escribe ensayo, narrativa, etc. Yo siempre he tenido preferencia por el ensayo, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el ensayo. No significa que no coquetee con las otras, ¿no? Este es un ensayo donde yo reivindico, por ejemplo, un gran autor que se llamó Enrique Bernardo Núñez, pero yo trabajo la concepción del país, la visión del país, la concepción de la historia. Don Enrique se conoce más como literato y poco como historiador, ¿no? Entonces, esto fue una experiencia muy interesante. Después de 5 años de estudio concienzudo de su obra, ¿no? De revisión de las fuentes primarias, bibliográfica y hemerográfica. Pero este es un tipo de trabajo que a lo mejor también tiene un corte académico, pero también hay un compromiso. Yo también creo mucho en eso. Yo creo que escribimos para el público, pero no escribimos para regodearnos en el ego, para no entumecernos en nosotros mismos, como diría el Gabo, sino también por decir algo. Y yo creo que una de las cosas que decía don Enrique es que en gran medida el escritor es el educador de su pueblo, ¿no? Y otra experiencia muy, muy gratificante fue en el 2016, porque me tocó la hercúlea tarea de hacerle un prólogo a don Mariano Picón Sala. Casi eso nada. Eso es una ofensa. Una consagración. Es una cosa terrible. Ahí se elevó. Sí. Y hacerlo sobre un libro tan hermoso como Miranda de 1946 y hacerlo a nada más y nada menos que al ensayista por antonomasia de Venezuela y una de las plumas más notables de Hispanoamérica, ¿no? Una experiencia muy hermosa, pero una experiencia también que nos lleva a pensar que de alguna manera u otra el rescate de un personaje histórico no tiene que estar circunscrito al pasado, no tiene que estar petrificado al ayer,
Claro. Y una de las observaciones que yo le hacía a nuestro compañero era, por ejemplo, esta obra de Miranda en la Carraca, ¿verdad?, de Arturo Michelena. Y yo le decía, no, es al contrario, porque en el imaginario colectivo, iconográficamente, lo que ha aprendido Sí. es esta imagen de un Miranda derrotado, Sí. ¿no? Mientras que hay un Miranda erguido, valiente, dinámico, que está en la vela, casi desenfundando una espada y mirando hacia el horizonte, perdido en el horizonte. Yo creo en eso, yo creo que la literatura tiene que ver con esto, tiene que ver con la búsqueda de nuestro hoy, pidiéndole prestado ayer, pero entendiendo que cuando escribimos tenemos un compromiso, un lugar de enunciación. Y yo creo que eso es lo más satisfactorio, ¿no? Que cada quien atienda a la voz de su hora y que cada quien se comprometa con la construcción de un futuro mejor. Yo me considero un escritor edificante. Sí, y eso me gusta. Sí, siempre, como decías tú en otro programa, o nos concentramos en las manchas del sol, o sabemos que el sol tiene una luz y eso es lo que importa, ¿no? Así Todo es. tiene manchas y luces. Y a ellos los hemos visto juntos en un programa que tú has conducido y que esperamos que se vuelva a pasar este año y que se hagan más capítulos en Bepaco Televisión, una televisora hermana de carácter privado. En ese programa tú hablas de historia, siendo un ensayista, pero también vas conversando con otros acerca de temas históricos. ¿Cómo te has sentido tú siendo conductor de televisión? Bueno, eso también fue una faceta que descubrí, porque también hacia la literatura me llevó el teatro, eso también es una cosa interesante, ¿no? Hacer teatro de calle mucho tiempo, también fui cuentacuentos durante mucho tiempo, fui recreador durante mucho tiempo, y eso nos da la facilidad para trabajar en escena, para subir al proscenio, Sí. para montarnos en las tablas, ¿no? Es una experiencia muy nutritiva y verdaderamente educativa. Yo creo que ese es el papel que debemos hacer, servir en las mesas a los demás para que expresen sus ideas y, bueno, construyan, ¿no? Y es una experiencia... ¿Cómo que se muy- llama el programa? Personajes Personajes inmortales. inmortales. Ya había hecho uno que se llamaba Venezuela Memoria Viva, Sí. y se llama Personajes Inmortales. Tuve la oportunidad de entrevistar al profesor lo vi. Ali sobre Simón Rodríguez, ¿no? Casi en la nada. casa de Simón Rodríguez. En la Casi casa, nada, en la casi casa de nada. las primeras letras y la Trinidad. Y Ali Rojas Olaya ha sido también titiritero, porque es que uno tiene que hacer muchas cosas en la vida, ¿verdad? Para disfrutar y para ser feliz. Igual porque- que Freddy Igual que Ñáñez. Freddy Ñáñez, titiritero. ¿Cómo es los títeres? Mucumari, ahora me voy a acordar cómo se llaman esos títeres maravillosos. En la próxima parte del programa vamos a recordar a una editorial que estuvo por aquí en Venezuela, Editorial Malpaís, porque ellos tienen en su canal de YouTube unos videos extraordinarios y elegimos uno que es de un libro disco. Con eso iniciamos el programa y seguimos hablando de lecturas y de libros que han publicado nuestros invitados hoy, que vienen como usuarios de librerías, como escritores y como lectores. Ya venimos con más de la librería mediática. Olga, todo condidona, el baile del tizón, rubor de letona, valor de anfitriona, Olga, yo no condidona. Olga, yo no condidona. Bailen como pulseras de pieles curanderas, Olga, yo convidona. Amor de Amazonas, la venda, la compresa, la seda y la mona. Cabo de los Corotos, es el libro disco con un espejo, con unos collages, con la lucha libre, con una locura ahí. Esa editorial Malpaís, una editorial independiente que es extraordinaria y cuyo editor estuvo por aquí, por la librería mediática, hace unas semanas. Y recordamos también la gran pulpería del libro venezolano por allá en Chacaíto. Eso hay ahí de todo para meterse ahí
en esa pulpería. Queríamos felicitar, antes que se nos olvide, a una compañera de trabajo a quien conocimos en Fundarte, María Virginia Rivero. Ella nos cuidó el coroto allá cuando teníamos un stand, cuando en la feria Fundarte nos ponía un stand de la librería mediática. En plena guarimba, en plena violencia urbana, a veces no podíamos pasar de un lado a otro de la ciudad y ella se encargaba del stand, atendía a los invitados, hacía los recitales de poesía en nuestra pequeña feria de la librería mediática. Pues se está graduando de directora de teatro en la Universidad de las Artes y es también compañera acá de producción en Venezolana de Televisión e hizo un montaje. Me gustaría que pusieran las fotos de ese montaje que dirigió, ahí está Vivi, ese montaje que dirigió y que esperamos circule, historias para ser contadas, que vaya a otras salas de teatro. Estuvo en UNEARTE, en diversos espacios de UNEARTE, el primer fin de semana de febrero, el segundo fin de semana de febrero, y fue realmente maravilloso ver a una niñita que era ella cuando estaba en Fundarte y verla crecer como mujer. Ahí está ella con los actores y dirigir una obra de teatro impecablemente y verla convertirse en adulta y ver cómo la Universidad de las Artes forma gente con tan maravillosa calidad como el trabajo que hizo ella y el equipo de producción y los actores en esa obra, historias para ser contadas, que esperamos circule en otras salas teatrales. A ella quiero dedicarle esta especie de poesía de Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya que yo no conocía y que acabamos de empezar a conocer y a leer. Este libro nos lo regaló Gustavo Pacheco, diplomático uruguayo. Dice así: el día de mi nacimiento estaban todos los frutos, las manzanas rojas y picudas como estrellas, peras de alabastro cruzadas por jazmines, nísperos en forma de joyas, anillos o pendientes, pero se les reconocía por el aroma, tandas de lirios y claveles, uvas y rosas en todos los colores, y los ánades en el patio, lagartijas, moscas, liebres, lobisones. Toda la creación estaba allí, esperando con ansiedad a aquel ser nuevo que venía, y yo me despegué desde lo más hondo de mi madre, me erguí con el cabello rojo que se iba por el suelo y mi extraña identidad. Marosa es el nombre de una planta italiana fantástica. Cada tanto da una flor sumamente abrillantada. Parece ser que esta flor fue traída de las Galias o no, pero formó parte de los rituales druídicos. Así decían siempre en mi casa. A lo mejor inventaron todo, inventaron el nombre Marosa. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, se lo dedicamos a Vivi y a todo ese grupo teatral y a la gente de la Universidad de las Artes que tantas cosas buenas está dando al país, porque nos quejamos mucho y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas bellas que hemos producido, la cantidad de universidades que se han abierto. Tú diriges una, tú eres el rector de la UNEXCA, ese Centro Nacional de Estudios Históricos que es como otra visión a la historia tradicional, anquilosada, a la que uno se sentía ajeno, esa... Está bien que exista la Academia de la Historia, muy bien, pero yo nunca me habría atrevido a ir a un evento en la Academia de la Historia y me siento llamada a todos los eventos del Centro Nacional de Historia. Siento que la historia es para mí ahora en estos años. Pero sigamos hablando de ustedes como escritores, como lectores. Tú habías traído, haciendo la tarea, un libro de Quino, Potentes, Prepotentes e Impotentes. Es maravilloso dibujante argentino que no solamente hizo Mafalda, sino que dibujó a nuestra sociedad de una forma muy cruda, ¿verdad? Yo creo que el pensamiento crítico en el trazado que hace él es una maravilla. Aquí hay cosas. Y yo recomiendo también el estudio analítico que hace nuestro amigo Nelson Chávez en este libro de la Fundación Biblioteca Ayacucho, Bolívar contra Bolívar. Es impresionante lo que escribe acá un amigo nuestro. Estudiando a Simón Rodríguez. Estudiando a Simón Rodríguez, un hombre que hizo este trabajo siguiendo todo el itinerario de Simón Rodríguez. Qué maravilla. O sea, él estuvo en todos estos lugares, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, visitó bibliotecas, visitó lugares e hizo ese trabajo. Vivió a Simón Rodríguez con su visita. Lo vivió. Y en Amotape, por cierto, me dice él, donde murió el 28 de febrero de 1854 Simón Rodríguez. Casi todos los varones se llaman Simón. Sí. Y para ellos Simón es
es algo por Simón Rodríguez. por Simón Rodríguez. Mire, muchas personas tienen una relación medio traumática con este libro. Yo tuve la suerte de que la profesora de tercer año nos dijo, vayan a leer esta maravilla, que ustedes nunca han visto algo así, siéntanse libres, sientan y celebren que todo lo que pasa allí puede ser posible. Y lo leí. A ti te pasó, pero después de que te lo mandaron a leer, a mí me lo sugirieron, fueron seductores con nosotros. ¿Y tú cómo fuiste? Sí, ¿Cómo fue la relación con este libro? Igual, yo estaba anclado con los europeos. A mí me gustaba la literatura europea. Ah, viniste con García Márquez a caer a Nuestra América. Sí. Con 100 años de soledad. Sí, sí. Ah. Mira que Le hacía falta Macondo. Claro. Muy bien. Y fíjate que hay una corriente en la Escuela Sociológica Latinoamericana que se llama macondismo. Es decir, hay explicaciones del funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra cultura, mejor explicado en una obra literaria, por ejemplo, 100 años de soledad, que en un tratado sociológico. Sí, es cierto. Eso le llama Es macondismo, a esa visión. ¿Verdad ¿no? que sí? Y nada más que en el año 82, cuando le dan el Nobel, y él dice aquella famosa frase, ¿no? Cuando cierra con 100 años de soledad, cuando uno hace una reconstrucción de ese discurso tan hermoso, uno se da cuenta que hay todo un tratado para comprendernos, ¿no? Un tratado que busca el resorte invisible de lo que somos, ¿no? Planteamiento de la identidad. El inicio y el fundamental. final de este libro, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así es. Y el final, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y después todo lo que hay en el medio. Y así cierra el discurso de incorporar cuando le dan el Nobel. Sí. Exactamente con esa frase. Qué increíble. ¿Y tú? La masacre de las bananeras. Ah, eso es lo que más de la te impresionó a United ti. Fruit Company. Que los es la hermanos realidad Dulles. metida dentro de la ficción. Entonces ahí es donde uno dice cómo en un trabajo geopolítico que uno pueda hablar cuando habla de esta masacre, de lo que significa la CIA en el mundo, pero que tu referente sea no un ensayo, sino una novela. Una novela. Porque lo que escribe García Márquez ahí de esa masacre es impresionante. Yo creo que estos son libros fundamentales. Mira, para entender Latinoamérica hay que leer a García Márquez. Para entender el Caribe hay que leer a Alejo Carpentier, Sí. hay que leer a Frank Etienne de Haití, hay que leer a Frantz Fanon, a Aimé Césaire, para uno meterse en ese Caribe negro, en ese Caribe africano. Es la única forma. Hay referente, pero mira, la poesía, la literatura, nos decía Luis Antonio Bigot, que son referentes que cualquier investigador tiene que leer para poderse empapar y para poder incluso humanizar su estética, su forma, su metodología, para que los libros de los ensayos, tú lees un ensayo de nuestro amigo Alexander Torres, lees un ensayo de José Gregorio Linares, un ensayo de Manuel Carrero, y hay humanismo, no hay esa forma de escribir tan dura a veces, para pares académicos, ¿no? Esto es para todos. Por eso el Centro todos. de Estudios Históricos, el Centro Nacional de Estudios Históricos, rompe con eso. Sí. Y no, nosotros tenemos que escribir la historia, es para todo el mundo, no para pares académicos. Fíjense, se nos acaba el tiempo, que es terrible que el tiempo pase, pero al mismo tiempo es tan hermoso disfrutar cómo pasa el tiempo cuando uno está entre lectores. Y quería decirles que al parecer, no tengo la información, estoy investigando, al parecer se iba a enviar también como propuesta de candidatura al Premio Nobel a Rafael Cadenas y a José Balsa. No sé si lo llegaron a hacer, pero sí les puedo decir que nosotros, ¿verdad? ¿Aquí? Trabajamos aquí desde la librería mediática y ustedes fueron cómplices para que la candidatura de Luis Brito García fuera enviada antes del 31 de enero de este año al Premio Nobel 2020, que se falla en octubre. El veredicto será en octubre de 2020. Él también escribe para todos con gran calidad. Y en el blog que hemos instrumentado para que todos sepan de esa propuesta, pueden leer muchos de sus libros y la propuesta principal. Vamos a irnos con música. Vamos a recordar parte de un evento bello que hubo al final del año pasado con el ex embajador de Ecuador, Ramón Torres Galarza, poeta, en el que en La Patana hicimos un homenaje a su poemario, a su libro, a la selva y a la tierra. Y allí escuchamos música hermosa
como la que nos interpreta Elena Gil, y con eso los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Son bellos objetos de arte en forma y contenido. Son bellos objetos de arte como la música que se produce de una garganta privilegiada como la de Elena Gil. Tu me cure, tu me cure, tu me cure, tu me cure. Me ayuda con todo, tu nada con todo. Me ayuda con todo, tu nada con todo. Yarirokwe, wanata sanse yaye. Yarirokwe, yarirokwe. Yarirokwe, yarirokwe, wanata sanse yaye. Yarirokwe, yarirokwe. Yarirokwe, yarirokwe, wanata sanse yaye.